Endocrinología de la WPA y que sus integrantes el día de hoy son Diego Feder, Gustavo Tafet, Sergio Cherwonko y, por supuesto, el doctor Fabio Selnikier. Yo sé, porque hemos tenido una presentación previa del doctor Fabio Selnikier, quien es médico especialista, universitario en psiquiatría. Lo que llama la atención ahora, y muy importante reconocer, que es magíster en psiconeuroinmunoendocrinología. Saben que he estado repitiendo para poder trabajar con esta palabra, y docente en diversas universidades argentinas. Es miembro también ejecutivo de Psiquiatría en Desastres de la WPA. El doctor Sergio Cherwonko, que ustedes también conocen, de una ponencia excelentísima el día de ayer, médico psiquiatra, director de posgrado de psicogeriatría en la Universidad Favaloro y Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, paz secretario de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Asimismo, Diego Feder... Uy, me escucho. Ahí apareció Gustavo Tafet. Ah, perfecto. Diego Feder, quien es psicólogo, doctor en psicología, miembro de la WPA, sección de psiconeuroendocrinología, secretario de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias, vicepresidente de la sección de resiliencia de la Federación Mundial de Salud Mental, miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, miembro directivo del Instituto Argentino de Psicoterapia Integrativa, presidente del capítulo de psicoterapias de la Asociación Argentina de Salud Mental, secretario académico del capítulo de neurociencias de la Asociación Argentina de Salud Mental y miembro del capítulo de psicotrauma de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Asimismo, contamos con el doctor Gustavo Tafet, quien es médico especialista en psiquiatría, recertificado por la Asociación Médica Argentina, máster en neurociencias del Weizmann Institute of Science en Israel, doctorado en medicina de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en psicología por la Universidad Maimónides, director del Departamento de Salud Mental y Neurociencias de la Universidad Maimónides, miembro de la World Psychiatric Association, secretario de la sección de psiconeuroendocrinología de la WPA, fellow del Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum, espero, disculpen la pronunciación, y miembro de la American College of Psychiatrists, de la International Society of Psychoneuroendocrinología, European Psychiatry Association, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, miembro también de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro honorífico de la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología, International Fellow de la American Psychiatry Association y miembro de honor de la Sociedad Española de Psicoterapia. La verdad, es un honor para mí presentar a tan distinguida mesa que nos va a acompañar dando pase a una mesa redonda sobre el tema de psiconeuroendocrinología, resiliencia y pandemia. A continuación, le doy la palabra al doctor Cherwonko. Por favor, doctor Cherwonko, tenemos entre 10 a 15 minutos para escucharlo. Bien. Solamente si me repites todos los títulos de los colegas que estuvieron antes. Bueno, en los tiempos libres. Sí, soplar, claro. No. Es en los tiempos libres hacemos eso. Okay. Claro.
Bueno, al ser una mesa redonda, en realidad no es una mesa cuadrada, esto es una obviedad, de lo cual no vamos a extendernos mucho en nuestro humor, aunque cada tanto seguramente viene bien poder disfrutar un poco y no tomar, digamos, tan amargamente, pero sí muy en serio, cada una de las cosas que estamos refiriéndonos. Este momento en particular de la humanidad al menos es único e irrepetible. ¿Por qué tiene estas características? Porque la humanidad ha atravesado pandemias, pero las anteriores en realidad las encaró sin recursos o sin conocimientos, solamente librados a la posibilidad de que un deseo divino o un pedido a los dioses retirase la enfermedad, que se hiciese sacrificios humanos, que se tirase a personas tal vez al volcán en las islas de Hawái. Pensándolo bien, en realidad existen analogías o similitudes. Actualmente no se sacrifican a las bellas de la tribu, pero nosotros como población profesional en salud mental estamos siendo como agentes de salud expuestos de alguna forma a este sacrificio. La diferencia que tenemos respecto a esos sacrificios anteriores, que nosotros, al ser personal de salud, médicos especialistas en psicología médica, en psiquiatría, en neurociencias, doctorados en psicología, todos tenemos como recursos para poder no quedar o paralizados o solamente esperando que los dioses nos solucionen los problemas. Frente a esta sección, lo que tenemos es que la mirada de integración psico-neuro-inmunoendocrina es de vital participación. ¿Por qué es de vital participación? Porque estamos viendo que al principio la enfermedad supuestamente solo se trataba de un agente exógeno que provocaba un resfrío común y que traía cualquier problema que podía referirse a la famosa gripeciña de Bolsonaro. Lo que nosotros hoy sabemos es que se provocan y se producen efectos en toda la matriz psiconeuroinmunendocrino que seguramente el doctor Selmiki y el doctor Tafet van a poder incluso ilustrar mucho más en profundidad. Dentro de toda esa situación y de toda esa cascada, por lo menos en lo que en mi subespecialidad se refiere, tenemos un área que son los adultos mayores, un área de mi especialidad que es gerontopsiquiatría, psiquiatría de pacientes con cronicidad en trastornos por ansiedad, trastornos fóbicos, trastornos depresivos, y en los síndromes dolorosos crónicos. Actualmente lo que tenemos es un total desfasaje de ese ritmo circadiano necesario para la estabilidad de nuestra apnea. Tenemos que cuidar nuestro cerebro, cuidar nuestro ritmo biológico, porque él, a partir de todas sus distintas instancias, va a intentar regular, generar la famosa homeostasis o equilibrio entre lo que podríamos llamar cerebro, metabolismo, cuerpo. Esa integridad en los que están más perjudicados actualmente son los adultos mayores. Antiguamente nosotros les pedíamos a nuestros adultos mayores, comúnmente por mí denominados viejos, porque, digamos, si no denominamos a quien corresponde en la etapa que tiene, ¿cómo llamaríamos a los adolescentes? ¿Adultos jóvenes, o adultos mayores por lo que son viejos? Por lo cual, en realidad definamos que nuestra población envejecida es en realidad la más vulnerable y la más expuesta, porque esta situación les aísla de uno de los estímulos más importantes para tener las defensas en alto, que es movimiento, contacto social, luz, actividad, que les promueve ese fenómeno que también será expuesto, que es una adecuada adaptación y resiliencia. Nuestros adultos mayores
construyen su presente a partir de su pasado. Es la reminiscencia. Ese pasado que tienen los adultos mayores es rico y es generoso, tanto a favor como para generarlos en contra. Tal vez la gente más joven, al no tener tanta historia para atrás, tampoco tiene tanto para cargar sobre sus hombros. Por eso, en los adultos mayores, principalmente, es tan importante el soporte social. El soporte social en torno a y en cuanto a activar hormonas del bienestar, endorfinas, conexión, actividad física, adecuada alimentación y activación del circuito circadiano cronobiológico que genera respuestas saludables. En ese famoso dicho que dice que no hay sábado sin sol, ni viejo sin amor, ni niña sin amor, ni viejo sin dolor, esto es sol, niñez, niñas, juventud y viejo dolor, vamos a tener que también la subpoblación que está padeciendo mucho todos estos problemas es la población que tiene síndromes dolorosos crónicos. Ustedes bien saben, por las experiencias que hemos compartido y lo que los ilustres docentes han compartido, es que los dolores están mediados por procesos inflamatorios. Ese proceso inflamatorio que involucra a neurotransmisores, defensas, anticuerpos, la glía cerebral, provocan un sistema de neuroinflamación que es compartida en depresión, es compartida en ansiedad, es compartida en dolores crónicos y que confluye casi como una tormenta perfecta en la actualidad. O sea, pacientes con síndromes dolorosos crónicos, mal atendidos, maltratados o no reconocidos como es la fibromialgia, lo que les puede suceder es que estén mucho más vulnerables a que esa cascada de procesos inflamatorios los perjudique en caso de justamente tener COVID. Los tratamientos que incluyen antidepresivos, permiten que la neuroinflamación baje, que bajen los dolores y que haya una mayor neuroprotección. Entonces, tenemos que saber que los procesos de neuroinflamación intestino irritable, la disforia premenstrual, el bruxismo, la cefalea. Cada una de esas situaciones, imagínense potenciadas, trabajando frente a una computadora, horas y horas, moviéndose poco, con poca activación del ritmo circadiano. Esos síndromes, si no son tratados eficazmente, los pacientes son mucho viejos a de los jóvenes. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido un estudio de laboratorio a un adulto mayor y vemos que tiene un poco de tiroides baja y un poco de su TSH mal? Y nosotros queremos solucionarle todo el problema, llevarlo a un eutiroidismo, a la tiroides normal. No, tenemos que llevarlo a una tiroides óptima, a una función cardíaca óptima, a una anticoagulación óptima, o sea, particular mirada en nuestra población vieja, en nuestra población vulnerable, que es quien tiene dolores no resueltos y quien tiene patología psiquiátrica crónica. La patología psiquiátrica crónica per se aísla, per se hace que el sistema se apague. Los pacientes con depresión
están más retirados, los que tienen fobia, los que tienen ansiedad anticipatoria. Cada uno de ellos tiene que ser estimulado y tenemos que tener en cuenta que cuando estimulamos un factor, tenemos que integrar todas esas enseñanzas que los docentes nos han dado para poder saber que nuestro cerebro, endocrino, emociones, corazón, corporalidad, umbral dolor, macrobiota intestinal, tan maltratada en esta época, y la importancia que tiene para que ese sistema endocrino inmunológico esté activo. Ustedes saben que el intestino es la gran fuente neurológica y de defensas más amplia incluso todavía que el cerebro, se llama el gran segundo cerebro. Con lo cual, la invitación es a tener una mirada amplia, integradora, tanto en los aspectos psicológicos, psicoterapéuticos, integrativos, psiconeuroinmunendocrinológicos, de los cuales por eso el licenciado Tafet, el doctor Tafet va a integrar, el doctor Fabio Soyniger también, y el licenciado Diego Feder también nos va a ilustrar desde cada una de las distintas e importantes integralidades que tenemos que tener para poder atravesar este momento con salud mental. Y si no tuvimos salud para todos en el año 2000, como decía el postulado de Almata, la tendremos para el 2022. Así que comparto con mis compañeros que tomen la posta para seguir hablando. Muchas gracias, doctor Cherwonko. Excelentísima presentación. Damos la posta al licenciado Feder, por favor. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes. Un gran placer participar en esta mesa con colegas de tanto prestigio y amigos, compartiendo además una actividad que es justamente parte de lo que el título de la mesa nos muestra, ¿no? O sea, compartir esta actividad es parte mismo del proceso de afrontamiento y es parte del proceso, a su vez, de resiliencia. Estamos compartiendo una situación adversa, difícil, que ninguno deseaba ni esperaba, y lo estamos haciendo de una manera que incluye lo que nos interesa, o sea, tiene significado para nosotros estar en esta mesa, tiene una importancia fundamental en los afectos, porque somos amigos además, y esta actividad nos agrupa desde ese lugar. Los organizadores del Congreso, tenemos mucho afecto con ellos y sabemos del esfuerzo que hacen, y también creemos que era muy importante sumarnos y compartir con ellos esta posibilidad de estar en el Congreso. Y además, otro aspecto importante que también vamos a señalar es justamente la posibilidad de estar conectados a la distancia en este avance tecnológico que ya existía, pero que en este momento su utilización se da de una manera exponencial. Entonces también esto es un factor nuevo que es muy importante señalar. Yo me voy a referir principalmente al tema de la relación entre un concepto, principalmente voy a hacer hincapié en los procesos resilientes desde el aspecto psicosocial, pero básicamente lo que quiero es hacer una relación en tres tiempos, digamos, o tres momentos de todo este proceso que estamos atravesando. En primer lugar, lógicamente, desde el momento en que la pandemia se instala como una situación disruptiva, genera obviamente una situación inesperada, que además requiere la activación de una respuesta de afrontamiento. El modo como nosotros vamos a comenzar esa respuesta de afrontamiento va a depender
de determinados factores que están incluidos dentro de un concepto, que es un concepto acuñado por el doctor Moti Beniacar, que es el concepto de inmunidad psíquica. Nosotros hablamos de afrontamiento, hablamos de una situación previa, que es la situación, digamos, que incluye nuestras características contextuales, nuestras características de personalidad, la, digamos, red vincular, el estado de situación de nuestra red vincular, nuestro estado emocional, el momento del ciclo vital, como bien refirió el doctor Chervonco recién, no es lo mismo afrontar esta situación en diferentes momentos del ciclo vital, y los recursos con los que nosotros disponemos, que además esos recursos tienen que ver no solamente con nuestra historia personal, sino con nuestra historia, incluso nuestra historia como especie. Esta pandemia, si bien es muy dolorosa, la humanidad a lo largo de la historia ha atravesado situaciones y las ha podido superar, con lo cual eso también para nosotros en este momento puede ser un elemento también importante a incluir en el afrontamiento de una situación adversa. Entonces, el primer concepto que quiero justamente mencionar es el de inmunidad psíquica, que incluye entonces todas las características de nuestra personalidad que nos permiten justamente hacer frente a la situación adversa y no huir de la misma. ¿Sí? Esa es la característica de la inmunidad psíquica, nos va a permitir justamente generar una estrategia de afrontamiento. Ahora, en esta inmunidad psíquica nosotros vamos a encontrar tres elementos principales. Un elemento es reconocer la realidad, reconocer con nuestras amistades y nuestra red social, como lo hacíamos habitualmente, sino además cuestiones que tienen que ver precisamente con lo económico, con lo laboral, con el, digamos, acceso a la salud, por ejemplo, el tipo de respuesta que nos genere una situación mayor, más problemática. Entonces, este es un punto muy importante del concepto de inmunidad psíquica. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, todavía en este momento no podemos saber a ciencia cierta y no podemos medir justamente cómo
tiene determinados elementos, pero antes de nombrarlos es importante entender a qué alude el concepto de resiliencia y principalmente en salud y en salud mental. Como es un término que no proviene del campo de la salud, sino que proviene del campo tecnológico, estado nuevo. Y ese estado nuevo, de acuerdo a cómo se vaya produciendo ese afrontamiento y el paso posterior, nos va a llevar a una respuesta vulnerable o a una respuesta resiliente, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los elementos que nosotros necesitamos para la construcción de la resiliencia? Esos elementos van a tener que ver, al igual que la inmunidad psíquica, con el reconocimiento de la realidad. Un aspecto importantísimo, resiliencia no implica invulnerabilidad. Una persona resiliente no es una persona que no ha sufrido, que no ha atravesado el dolor, que no ha sufrido consecuencias, que no ha tenido pérdidas. El resiliente tiene muy claro lo que ha tenido que afrontar, lo que perdió y sobre todo lo que hizo para afrontar y para, digamos, salir de esa situación y lo que pudo aprender e incorporar a partir de esa experiencia. Ese es el primer punto. El segundo punto, la posibilidad de construir alternativas creativas frente a aquellas situaciones que habitualmente son muy difíciles de poder seguir sosteniendo luego de la adversidad. ¿Sí? O sea, allí donde parece que no tenemos posibilidades de respuesta o de resolver lo que nos está ocurriendo, la creatividad juega un rol central. Por ejemplo, este uso de la tecnología ha permitido, el uso de Zoom, ha permitido un montón de nuevas posibilidades que justamente se constituyen en nuevos recursos que se van a poder seguir utilizando después que esta situación se supere, tanto en la educación, tanto en la salud, tanto en la recreación, o sea, en los diferentes ámbitos, esta tecnología es una tecnología que llegó para quedarse y hay muchas salidas y respuestas creativas que se han generado alrededor de esto. El tercer punto es que justamente todas esas salidas creativas además tengan significado, o sea, lo que yo empiezo a hacer a partir del afrontamiento de una situación adversa tiene que tener algún tipo de sentido, tiene que ser importante para mí. ¿Por qué afrontamos esta situación? Porque queremos acompañar a nuestros hijos, porque queremos generar mejores condiciones y calidad de vida en las futuras generaciones, porque queremos dejar cierto legado. O sea, todas las experiencias y las salidas creativas en general van a tener mejores posibilidades de aplicación y de sostenimiento si tienen un significado. Y en ese sentido la resiliencia también justamente depende de estos factores. Y hay además dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con el vínculo. Y el vínculo, dentro de los autores que han estudiado la resiliencia, todos señalan que las personas resilientes han podido contar en sus posibilidades de respuesta con algún tipo de acompañamiento afectivo, alguna persona que los ha reconocido, que ha acompañado ese proceso de recuperación o con, al menos en quienes se han podido apoyar, ¿sí? Este vínculo afectivo, para Boris Cyrulnik, que es uno de los referentes justamente en resiliencia, se conoce
como el concepto de tutor resiliente. Y además, el tutor resiliente puede ser cualquier condición que a mí me motive para poder afrontar estas situaciones adversas. Entonces, para ir digamos, cerrando o para arribar a una conclusión en lo que estamos diciendo, la resiliencia va a ser un proceso que nosotros iremos construyendo y estamos construyendo en este momento, del cual vamos a aprender a partir de las experiencias y que justamente se va a tener que desplegar en las diferentes dimensiones de nuestra vida. El doctor Cervonco hablaba recién de los hábitos, de la modificación de los hábitos. Justamente una de las estrategias fundamentales del trabajo en resiliencia es conservar de la mejor manera posible los hábitos saludables. Desde el punto de vista cognitivo, que es otra área, el justamente sentido y significado que otorgamos a lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de los afectos, la posibilidad de acompañarnos mutuamente, y desde el punto de vista social, la posibilidad desde los distintos grupos de pertenencia en los cuales nos podamos ubicar, de compartir las experiencias que nos están sucediendo y poder entre todos buscar, digamos, las intervenciones que creativamente podamos encontrar con mayor resultado. Todo este conjunto de elementos son los que están presentes justamente en la resiliencia. Y un último factor para cerrar esta parte de nuestra mesa es precisamente señalar que en este conjunto en este equipo que nosotros, por ejemplo, trabajamos, si hablamos de, por ejemplo, la psicoterapia o el equipo asistencial que trabaja con pacientes, hablando que nosotros somos psiquiatras, somos psicoterapeutas y psicólogos en mi caso, la particularidad de este momento que estamos atravesando y que es un aprendizaje nuevo, radica en varios aspectos, pero uno principal. En este momento, tanto pacientes como equipo terapéutico estamos atravesando exactamente la misma situación. Nos estamos haciendo las mismas preguntas que nuestros pacientes y buscamos de formas muy similares poder encontrar respuestas y salidas a las mismas. Con lo cual también la resiliencia nos va a permitir aprender mucho sobre procesos psicoterapéuticos, aprender mucho del rol del psicoterapeuta expuesto, igual que el paciente, a una situación similar, y esto se constituye en un desafío muy importante y muy interesante que, bueno, podremos compartir en un futuro, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco muchísimo la posibilidad y el espacio y seguimos con nuestra mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Feder. Una gran ponencia. Hablar de resiliencia en estos tiempos es un tema muy, muy, muy importante de tratar. Gracias, doctor Feder. Gracias. A continuación, muchas gracias. A continuación, el doctor Fabio, le damos la ponencia, la palabra. Lo escuchamos, doctor. Bueno, qué honor. A esta altura ya soy el doctor Fabio. No más, a secas. Quería, como tenemos una gran relación con la República Hermana Oriental del Uruguay, también quería aclarar que varios de nosotros somos profesores de la Universidad Católica de Montevideo. Así no dejamos al Uruguay afuera. ¿Ok? Hago un acto de justicia. Estaba pensando en varias cosas mientras hablaba Diego. Quiero comentarles, no sé si se habrán dado cuenta, pero los cuatro somos grandes amigos. Pero de mucho, mucho tiempo. Algunos tal vez ni imaginen de cuánto tiempo. Algunas cosas no las voy a decir porque voy a denunciar mi edad. Y de coqueto no lo voy a decir, pero a alguien de la mesa lo vine a hacer. Así que imagínense. Nos conocemos mucho. Yo cuando lo estaba escuchando a Diego, estaba pensando que yo tenía muchas ganas de poder unir lo que es la teoría del caos de Prigogine con la teoría de la complejidad de Morin, con la teoría del estrés de Hansel, la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, la psiconeuroinmunoendocrinología y
la filosofía. Unido todo esto a la física cuántica y principio de incertidumbre de Heisenberg. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hace este hombre para tener todo eso en la cabeza? Bueno, pues de eso se trata tal vez la integración, de que no se trata solamente de la integración de cuestiones dentro de la propia medicina, sino también de otros ámbitos de la ciencia que nos van a ayudar a poder entender una situación de catástrofe como la que estamos viviendo, tal vez de otro modo. Y estaba pensando en algo de lo que hablé hoy al mediodía, acerca del síndrome de Marvel, del héroe, del superhéroe médico, que alguna vez agradezco al doctor Cherubonco que yo ya le había puesto síndrome de Marvel y me dijo, disculpame Fabio, pero vos sabés que hay otras generaciones que te van a escuchar y no lo van a entender del todo. Llamalo del superhéroe médico porque ahí va a haber varias compañías y varios superhéroes de diferentes generaciones. Vos te estás refiriendo especialmente a la tuya. Así que le agradezco acá públicamente a Sergio Cherubonco que me hizo agregar dicho. Pero yo me puse a pensar en todo esto y estaba pensando en el esfuerzo que hicieron ustedes, Mate, vos, Juan, las universidades, hasta los técnicos que se ocuparon de que todo esto se lleve adelante y de cómo nosotros, en medio de toda esta tempestad, en esta tormenta perfecta, aún estamos aquí dándole batalla a todo esto y yo pidiendo esencialmente conciencia, más allá de ciencia, para poder proteger a aquellos que nos están protegiendo. Yo desde hace muchos años me dedico a trabajar esencialmente con colegas, psicólogos y médicos, porque me da la sensación de que es muy importante cuidar a los que cuidan. No solamente las organizaciones internacionales que ya están dedicadas a esto, que es prestar atención a aquellos que están cuidando a familiares, cercanos, etcétera, con determinadas enfermedades terminales o enfermedades muy graves, psiquiátricas también, para que ellos no se enfermen, porque hay todo un proceso psiconeuroinmunoendocrinológico que los deteriora. Yo cada vez que digo psiconeuroinmunoendocrinológico, Mate con esa bella sonrisa dice, ¿cómo hacen para decirlo tan rápidamente y de corrido? Bueno, estaba pensando, ya que tú eres peruana, yo soy argentino, en una vieja historia del general San Martín, el gran libertador de América. Y estaba pensando en lo que estábamos haciendo nosotros, por supuesto, tal vez mucho a la sombra, ¿no?, de las historias del general San Martín, pero poniendo todo lo que tenemos que poner de aquello que sí podemos poner de nosotros para sacar este tema adelante. Y recuerdo una historia del general San Martín cuando está por hacer la gesta del cruce de los Andes y la campaña del Alto Perú. Y se estaba quedando sin municiones, sin caballos, se estaba quedando sin hombres, se estaba quedando sin vestimenta para sus soldados, y le escribe a quien estaba dirigiendo la campaña desde Buenos Aires, que era el general Pueyrredón, y le dice, estimado general Pueyrredón, le pido por favor que me haga llegar pertrechos, que me haga llegar balística, que me haga llegar por favor nuevos uniformes para mis soldados, que me haga llegar comida, que me haga llegar 3.000 burros, le pide. Y el general Pueyrredón le contesta, estimado general San Martín, usted he pensado en su pedido y en los próximos meses, seguramente, en aquel momento no es como ahora que estamos así, no, ya comunicados en segundos, en aquel momento en los próximos meses le iré haciendo llegar todo lo que usted me está pidiendo, pero no me pida más, carajo, así le dice, no me pida más, porque lo que usted me está pidiendo es imposible. Imposible. Y entonces el general San Martín le contesta, con todo respeto, general Pueyrredón, yo sé que lo que le estoy pidiendo es imposible, pero es imprescindible. Y yo quisiera quedarme
con esta cuestión en momentos donde, bueno, Sergio hablaba de pestes de otros momentos y no tenían los recursos que teníamos hoy, y que pensemos, por lo menos para los que vivimos de este lado, en este continente, ¿no? En la patria grande, de esta historia de nuestros predecesores, y tal vez con cuanto menos su heroicidad y su valentía, pero no superheroicidad, la heroicidad humana, para poder afrontar aquellas cuestiones que realmente nos son adversas y tal vez casi imposibles, pero aún así les vamos a dar batalla, porque es imprescindible que estemos de pie. ¿Y por dónde pasa nuestra imprescindibilidad hoy? Tenemos un montón de hermanos, colegas, que están en el frente de batalla, que están ahí luchándola frente al virus, que van todos los días a una guardia, se exponen, operan, se llevan en ambulancia a gente que no se sabe si tiene COVID, no tiene COVID, que no se sabe si va a llevar a su casa el virus o no lo va a llevar. Y nosotros, en salud mental, tenemos que ser imprescindibles en sostenerlos, en poder escucharlos, en no huir de la posición que nos toca a nosotros afrontar en esta batalla, que tal vez no sea una posición de primera fila, de línea defensiva respecto a la epidemiología y la infectología, pero sí es una posición imprescindible para poder mantener de pie y con una psiconeuroinmunoendocrinología saludable a nuestros colegas y hermanos. ¿Por qué? Porque como en las tormentas perfectas, cuanto más los necesitamos, cognitivamente despiertos, sin fatiga cognitiva, cuanto más los necesitamos con una salud integral, cuando más los necesitamos con memoria de trabajo activa, pudiendo atender, tener una atención sana, una atención activa a lo que están haciendo, más cansados están, más frustrados se encuentran, más horas de trabajo tienen, más miedos no comunicados tienen, y eso realmente los desempodera inmunológicamente y hace que estén en una situación mucho más vulnerable frente al virus, porque como dije hoy al mediodía, acá no nos olvidemos que hay dos componentes importantes que se están enfrentando. Está el virus, y también hay un montón de industria farmacéutica que está tratando de elaborar la vacuna, de elaborar medicaciones efectivas contra este mal. Están nuestros compañeros trabajando allí en las terapias intensivas tratando de que no se agraven cuadros relacionados con el virus, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que empoderar inmunológicamente a nuestros colegas e empoderarnos como estamos haciendo en este congreso nosotros, en todas estas almas que nos estamos uniendo a partir del Zoom, para poder estar fuertes y aún cuando la batalla nos parezca imposible, saber que nuestra presencia, que nuestra batalla y nuestro apoyo a los colegas es imprescindible. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. En realidad acá el doctor Cherwonko lo veo aplaudir, en realidad creo que todos estamos aplaudiendo. Brillante ponencia, un llamado a la atención para el trabajo colaborativo, el hecho de ser humildes, humanistas, es necesario en nosotros como personal de salud y sobre todo en esta época que necesitamos más aún un poco de introspección. A continuación, cerrando esta mesa redonda, tengo el honor de darle pase al doctor Gustavo Tafet. Por favor, doctor Gustavo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mate, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias, Juan, por tu invitación, el doctor Gaetán Buitrago por la invitación a participar también de este congreso.
Y también, bueno, muchas gracias a mis amigos y colegas que recién me precedieron en la presentación, Fabio, Sergio y Diego. Yo voy a continuar hablando acerca del tema que nos convoca, que es fundamentalmente el tema del estrés, y cómo de alguna manera llegar al contexto actual y cómo de alguna manera hacer hincapié en la resiliencia. Bueno, claramente cuando hablamos del estrés, habitualmente siempre yo empiezo comentando que el estrés es aquello que es el motivo de consulta. Por lo general nosotros, trabajadores de la salud, fundamentalmente salud mental, psiquiatras y psicólogos, tenemos en común con nuestros pacientes. O sea, nuestros pacientes vienen a vernos para hablarnos de sus problemas relacionados con el estrés. Y muchas veces nos toca escucharlos hablar acerca de aquello que nos está pasando simultáneamente a nosotros. O nos pasó previamente, o nos está pasando ahora, o le está pasando a alguien de nuestro dominio personal, un amigo o un familiar. En el momento actual, creo que es una situación en la cual más compartimos nosotros, los profesionales de la salud, con nuestros pacientes, el motivo de consulta. Nos vienen a hablar justamente de un tipo de estrés que también estamos padeciendo nosotros simultáneamente. Por lo general, cuando hablamos del estrés, estamos hablando de una situación que puede ser tanto de tipo agudo como de tipo crónico. Agudo sería aquello que ocurre en un momento determinado, que tiene un comienzo, que podemos identificar aproximadamente un fin del impacto de aquellos factores de estrés o estresores, mientras que cuando se produce el impacto sostenido y prolongado de diferentes factores de estrés, ya estamos hablando de un estrés de tipo crónico. Actualmente no hay ninguna duda que estamos hablando de un estrés crónico, que pueden vivir los estresores en aquellos de tipo bioecológico y de tipo psicosocial. En este caso es muy difícil. O sea, empezamos hablando de una anoxia que tiene un origen aparentemente bioecológico. No voy a entrar en detalles acerca del origen de la anoxia, que todavía es algo que es bastante controvertido, pero no cabe duda de que un virus tiene que ver justamente con un origen bioecológico, independientemente de cuál sea el origen natural o artificial del mismo. Y claramente esto ha generado un contexto disruptivo, como justamente bien lo definió el profesor Moti Villacar, acerca de cómo justamente el contexto disruptivo es lo que va a generar aquello que denomina síndrome de ansiedad por disrupción, y que tiene que ver justamente con un factor de estrés que puede ser de tipo bioecológico o psicosocial, pero que se transforma claramente en un contexto psicosocial que nos abruma, nos invade en todos los órdenes de nuestra vida, afecta a todos los órdenes de nuestra vida, y que de alguna manera nos está llevando a una situación que nuevamente pasamos a distintos tipos de estrés. Hablamos de estrés crónico, de estrés agudo, de estrés bioecológico, de tipo psicosocial, y también podemos definir distintas respuestas frente al estrés, aquellas de tipo activo y de tipo pasivo. Supongo que muchos de ustedes podrán tener en mente cuál fue la respuesta cuando empezamos con todo el tema de las cuarentenas, con todas las restricciones, con todos los cuidados. Al principio todos estábamos en una posición mucho más activa, en la cual sentíamos que había un tipo de ataque frente al cual podíamos defendernos. Creíamos o considerábamos que teníamos recursos suficientes para poder hacerlo. Creíamos también que podíamos confiar en ciertos referentes que nos iban a dar respuestas. Es más, yo mismo escuchaba a ciertos referentes a nivel local y a nivel mundial, y en base a eso yo mismo podía transmitir respuestas a mucha gente a mi cargo, por ejemplo, a mis pacientes y en muchos casos a mis alumnos. Cuando me preguntaban, ¿y usted qué opina? ¿Y cuánto va a tardar esto? ¿Y cuándo va a durar esto? Y yo estaba convencido, o por lo menos creía, que teníamos mayor controlabilidad. En ese momento, y gracias a esa controlabilidad, podíamos tener justamente un tipo de respuesta activa. Una respuesta más bien de tipo de defensa. Con el correr del tiempo y con la dificultad justamente para poder encontrar respuestas, para poder encontrar recursos, como para poder encontrar de alguna manera algún resultado que nos permita comprender dónde estamos parados y hacia dónde nos encaminamos, empezamos justamente a entrar en un tipo de estrés crónico, frente al cual, en primer lugar, es totalmente indeseable, o sea, es algo que no queremos estar padeciendo. Empieza a ser impredecible. Lo que al principio parecía ser, digamos, una espera de cierto tiempo, hasta que aparezcan más recursos, hasta que se domine la pandemia, hasta que haya otro tipo de recursos como las vacunas, tenemos cierto grado de predictibilidad y sobre todo una controlabilidad subjetiva. O sea, la percepción subjetiva de controlabilidad era la que nos permitía también seguir tirando para adelante,
mientras que cuando se produce la cronicidad, caemos justamente en la falta de predictibilidad y falta de controlabilidad. Estos factores, de alguna manera, nos van llevando a una situación definida en los años 70 por Martin Seligman como de desesperanza aprendida. La expresión original en inglés de Leon Helplessness ha sido traducida libremente al castellano como desesperanza aprendida, indefensión aprendida, impotencia aprendida, desvalimiento aprendido. Son todos aparentes sinónimos que en realidad hacen referencia a una parte de este concepto que podría traducirse de una manera un poco más literal como la percepción subjetiva de falta de ayuda, seguido de la percepción y creencia de que haga lo que haga no va a tener ningún tipo de impacto en el mundo real, en el mundo que me rodea. Para muchos autores esto sería algo así como la depresión, es un sinónimo de depresión. Para otros autores sería la antesala de la depresión. Todo depende si trabajamos como otros animales, donde claramente la desesperanza aprendida se utiliza como sinónimo de depresión, pero cuando trabajamos con el ser humano, podríamos decir que una persona que está en desesperanza aprendida está entrando ya en un nivel de depresión. Obviamente, cuando hablamos de depresión, estamos ya empezando a hablar de una gran cantidad de cambios psiconeuroinmunodendocrinológicos que van a caracterizar todo ese cuadro, que podríamos llamar de forma genérica como ansioso depresivo. Un cuadro ansioso depresivo se caracteriza justamente por una importante alteración de algunas estructuras, va a haber una hiperreactividad de estructuras límbicas como la amígdala, hipoactividad del hipocampo, lo cual va a llevar a una desregulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, con aumento de la actividad hipotalámica, aumento de liberación de CRH, aumento de liberación de ACTH a nivel hipofisiario y sobre todo aumento de liberación de cortisol a nivel periférico, a nivel de la corteza adrenal. Ese aumento del cortisol, que se puede ver fundamentalmente en personas sometidas a situaciones de estrés crónico, como así también en depresión, tiene capital importancia en la regulación de otros sistemas. Fundamentalmente van a estar desregulados el sistema de la dopamina, que tiene que ver fundamentalmente con el circuito de recompensa, o sea, claramente va a haber una disminución de los niveles de dopamina, porque claramente lo que va a estar faltando es justamente la vivencia hedónica, la vivencia del placer o de recompensa. En la situación actual de pandemia es extremadamente difícil, o cuesta mucho encontrarla. Otro elemento que también va a estar alterado es la noradrenalina, un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de alerta, el estado de arousal, y fundamentalmente va a haber un nivel de alerta puesto en aquellas cosas que tienen que ver con el peligro. La sensación de peligro constante y continuo, las medidas que tenemos que tomar para poder protegernos, defendernos de una posible contaminación o contagio, y cómo tenemos que proteger también a nuestro entorno, a la gente que nos rodea. Y fundamentalmente va a haber una alteración muy importante del sistema serotoninérgico. Como ustedes saben, la serotonina es un neurotransmisor que está muy vinculado justamente a la eutimia, al buen estado de ánimo. No tanto a la euforia, que eso ya es terreno de la dopamina, sino fundamentalmente la eutimia, que sería mantener un adecuado estado de ánimo. Ese adecuado estado de ánimo también tiene que ver con una adecuada tolerancia a estímulos adversos, lo cual se logra manteniendo un adecuado tono serotoninérgico, fundamentalmente entre uno de los principales núcleos serotoninérgicos, como son los núcleos del enlace medial, y las proyecciones que van hacia el hipocampo. Este sistema tiene mucho que ver con la tolerancia a la adversidad, y se supone que la disminución de serotonina en este sistema tendría mucho que ver con el origen y desarrollo de la depresión, sobre todo en personas que están mucho más vulnerables. En este caso podrían ser personas vulnerables, ya sea por historia propia, por experiencias adversas en edades tempranas de la vida, por una carga genética, que podría ser algún polimorfismo, que podría de alguna manera generar algún tipo de predisposición, no es determinante, pero sí es predisponente, y sobre todo lo que estamos viviendo, que es el estrés crónico. Al mismo tiempo existe otro sistema serotoninérgico, el que está mediado por liberación de serotonina de los núcleos del rastre dorsal y que libera fundamentalmente en la amígdala, y que tiene que ver, en este caso, con mantener un tono de una manera como un cierto estado de alerta, un cierto estado de ansiedad, que en principio puede ser adaptativo, porque nos permite justamente adaptarnos a los entornos disruptivos. Necesitamos justamente cierto estado de ansiedad para poder protegernos, para poder defendernos. El problema es cuando la ansiedad es extrema y ya entramos justamente en una ansiedad patológica, lo que vamos a ver fundamentalmente en nuestra práctica clínica.
Otra cosa que también va a motivar la liberación, el exceso de liberación de serotonina desde estas fuentes, no solamente en la amígdala, sino también en el núcleo del lecho de estría terminal y también en la sustancia gris perioconductal y en el estriado, tiene que ver con la respuesta pasiva. Esa respuesta pasiva sería justamente lo contrario de una respuesta de fuga o de lucha. En principio el estrés nos prepara para la fuga o para la lucha, y fundamentalmente esa es la respuesta que tenemos frente al estrés agudo. Hacemos frente activamente a aquello que nos está provocando o decidimos escaparnos, decidimos protegernos de otra manera. La respuesta pasiva sería el freezing, sería la incapacidad para luchar o para fugar. Y esto tiene que ver también con la hiperactividad de este otro sistema serotoninérgico. Lo que vamos a encontrar es que hay estructuras, como por ejemplo ciertas regiones de corteza prefrontal, fundamentalmente prefrontal ventromedial, que tienen como función justamente inhibir a la amígdala y al núcleo del rastre dorsal, y de alguna manera empiezan a nuevamente activar la respuesta activa, respuesta de fuga y lucha, pero fundamentalmente estamos hablando de una región prefrontal que tiene múltiples conexiones con otras regiones prefrontales que tienen que ver con funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria de trabajo, en corteza prefrontal dorsolateral, que está íntimamente relacionada con corteza cingulada anterior y también con corteza orbitofrontal. Digamos que todo ese conglomerado de estructuras prefrontales lo que hace es permitirnos un adecuado desarrollo de estrategias de afrontamiento más eficaces. Y ahí es donde justamente tiene lugar la resiliencia. Es donde justamente a punto de partida de estrategias de afrontamiento más eficaces podemos justamente empezar a controlar el exceso de actividad límbica, que es lo que tiene que ver justamente con esas respuestas automáticas y autonómicas propias del estrés, fundamentalmente el estrés crónico, como así también de la depresión. Las personas con resiliencia, como bien decía hace un rato Diego, tienen ciertas características. Fundamentalmente estamos hablando de personas que pueden unirse entre sí con fines comunes, pueden hablar entre sí y generar estrategias en común, y por lo general tienen miedo, pero pueden operar en el mundo real a pesar del miedo. Un punto importante es que las personas resilientes también son personas altamente altruistas, y como siempre me gusta aclarar, son personas que tienen un adecuado equilibrio entre el altruismo y un sano egoísmo. Disfrutan ayudando a otros, y asimismo esto es lo que les permite seguir cooperando, colaborando y haciendo justamente acciones para trabajar en grupo y en equipo para hacer frente a las situaciones. En el contexto actual de pandemia, donde estamos sumergidos en una situación que podríamos definir como el síndrome de ansiedad por disrupción frente a este entorno disruptivo, es fundamental justamente regenerar recursos que tengan en cuenta justamente los factores de resiliencia. Y uno de los factores de resiliencia más importantes justamente es la controlabilidad. Y la controlabilidad, si bien tiene que ver con una vivencia subjetiva, es algo que también se puede llegar a enseñar y a transmitir, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico, en ciertos contextos psicoterapéuticos donde justamente uno puede ayudar a empoderar, como decía Fabio, justamente a los colegas, a los pacientes, a las personas, para que puedan ganar una percepción subjetiva de controlabilidad, que puedan tener también mayor llegada a otro tipo de recursos sociales, por ejemplo, y en algunos casos, cuando fuera necesario, también poder echar mano a estrategias que tomen en cuenta no solamente justamente lo que serían estrategias top-down, o sea, desde lo que sería un abordaje psicoterapéutico hacia abajo, hacia el control de estructuras neurales, sino también desde lo psicofarmacológico, es decir, bottom-up, abordajes que tengan en cuenta justamente el manejo de procesos moleculares y que nos permitan justamente a través de la normalización de esos procesos neuroquímicos, la recuperación del estado de eutimia tan necesario en estos momentos para poder llevar adelante estrategias de afrontamiento eficaces propias de la resiliencia. Esto a su vez es importante tener en cuenta aspectos sociales y que tienen que ver cómo de alguna manera, si logramos personas resilientes, vamos a poder también lograr sociedades resilientes. Es un proceso que probablemente tenemos que tomar en cuenta a futuro, en lo que algunos llamamos ya nuestra segunda pandemia. O sea, aquello que va a venir después de la pandemia del COVID-19 y que tiene que ver con la pandemia de aquellos trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y todo lo que vamos a encontrar cuando obviamente podamos empezar a ocuparnos fundamentalmente de todo eso. Si ya empezamos a prepararnos, es muy probable que cuando llegue el momento podamos hacerlo mucho más eficazmente. Bueno, por hoy vamos a
a dejar acá. Mucho de haber podido compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, doctor Tafet. En realidad es justamente necesario e importante reconocer el tema tratado y la importancia, porque se viene lo que también nosotros llamamos segunda ola. En realidad esto es muy importante desde todo aspecto, ya que salud mental no se puede desligar de la salud pública. Y esto, a su vez, en el ejercicio o en el futuro de cada nación. Estimados, se activa a continuación el chat para las preguntas. Mientras nos van haciendo sus preguntas, comentarles que el doctor Cherwonko ha tenido que retirarse por atender una urgencia, y preguntarles a la mesa expositora con respecto al tema de inmunidad psíquica que nos habían adelantado, cómo esto está teniendo, o cuál es el impacto de esta inmunidad a propósito del contexto que estamos viviendo, de repente desde el punto de vista de ustedes como especialistas, tanto psicólogo y psiquiatría juntos en Argentina. ¿Cómo está esto? Damos el pase al que quiera responder. ¿Tienen que activar sus micrófonos? Perfecto, muy bien. Ahí estamos. Bueno, creo que cada uno de nosotros va a tener una visión muy, digamos, desde su propia perspectiva. En Argentina, digamos, en este momento la situación es una situación bastante delicada, porque nosotros justamente venimos de unos cuantos, unos cuantos años de situaciones bastante difíciles, y esta situación de pandemia se sumó, digamos, a una situación bastante difícil que venimos atravesando. Con respecto a la importancia que tiene la inmunidad psíquica, justamente la capacidad que nosotros estamos observando en los pacientes y en los propios colegas para poder afrontar estos cambios y esta situación difícil, la vemos dentro de lo que es este contexto. Notamos que hay una capacidad importante. Ahora, la pregunta que nos hacemos es justamente en lo crónico, ¿durante cuánto tiempo esa capacidad se puede sostener? Porque justamente lo que nosotros decíamos era que la inmunidad psíquica es la capacidad de tolerar la incertidumbre y de poderla afrontar. Ahora, se pone en juego la inmunidad psíquica precisamente cuando la situación, como decía el doctor Tafet, se cronifica, y eso, digamos, nos expone ante una situación donde, bueno, no tenemos claro hasta cuándo precisamente tenemos que seguir con estas estrategias, y no vemos un horizonte, digamos así. Ahí está puesto justamente el desafío, y es lo que yo decía de compartir junto con los pacientes la misma situación. O sea, porque se nos pone en juego precisamente la dificultad de dar respuestas cuando nosotros tampoco como terapeutas las tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora se viene evidenciando una capacidad importante, pero la cuestión está en lo crónico, en cómo justamente buscar alternativas para seguir sosteniendo expectativas positivas de largo plazo. Y vuelvo también con un concepto que decía el doctor Tafet, que es
no construir o no generar, mejor dicho, desesperanza aprendida, ¿no? Ese es el gran desafío, seguir sosteniendo la posibilidad de un optimismo aprendido o que, bueno, de esta situación vamos a salir. Ahí está justamente el desafío. Entonces, Fabio, Gustavo. Gustavo, pero coincido con vos, Diego. Obviamente resulta extremadamente difícil cuando uno justamente está en primera persona, cuando uno tiene que, obviamente, buscar recursos para tratar de no caer en desesperanza aprendida y ayudar a otros a que tampoco caigan. En mi experiencia, bueno, digamos que empecé al principio de la pandemia ayudando sobre todo a colegas que estaban a cargo de consultorios o servicios de salud mental en otras partes del país, ayudando, a veces supervisando y a veces simplemente ayudándolos a contener y a pensar cómo poder seguir haciendo frente a todo esto. Y actualmente el desafío más grande que tengo tiene que ver mucho con ayudar a muchos estudiantes, sobre todo extranjeros, que están viviendo en nuestro país y que, debido a la situación actual, no pueden volver a sus países de origen, están en condiciones económicas difíciles, porque, bueno, obviamente la dificultad para trabajar es conocida, están en situaciones donde realmente es muy fácil caer en desesperanza aprendida. O sea, es un aparente aburrimiento, pero obviamente es mucho más grave que un simple aburrimiento, es una sensación como de qué estoy haciendo acá y hasta cuándo. Creo que cuando podemos empezar a ponernos en contacto y podemos empezar a vislumbrar un poco más allá de lo que es el fin de la pandemia y poder empezar a planificar proyectos y qué es lo que uno tiene pensado hacer cuando todo esto termine, porque va a terminar, ahí es donde, bueno, se empieza a despertar algunas cuestiones de las cuales mucha gente no quiere hablar porque tiene miedo de quedar fuera de contexto. O sea, en un contexto tan disruptivo, podemos hablar de proyectos y podemos hablar de qué es lo que va a hacer después, no cualquiera está dispuesto a hablarlo, y menos aún escucharlo. Creo que eso es parte un poco de los recursos que podemos hacer. Obviamente, para mí resulta muy gratificante cuando veo que efectivamente esto da resultado, cuando veo que cada uno puede ponerse a hablar y contar lo que le pasa y se da cuenta que no es el único, y se da cuenta que frente a lo que está pasando es normal lo que le sucede. O sea, no es normal que le suceda un trastorno de ansiedad ni una depresión, pero frente a una situación como esta, es normal que se sienta de esta manera. Creo que de alguna forma esto es lo que nos ayuda a no caer en desesperanza aprendida y de alguna forma tratar de reforzar recursos de controlabilidad. No es que hablamos con todos los días, pero solo el hecho de que saber que en el momento que lo necesitan tienen con quién hablar y pueden hacerlo, y en muchos casos, bueno, sí, efectivamente, nos comunicamos y seguimos hablando acerca de lo que les pasa. Creo que eso ya, tener un referente, ayuda muchísimo justamente a mantener la percepción subjetiva de controlabilidad. Y cuando enseñamos neurología de las emociones, siempre hacemos hincapié en dos aspectos, el aspecto eudónico y el aspecto eudaimónico. El aspecto eudónico tiene que ver con una emoción positiva, justamente con la capacidad de disfrutar. La eudaimonia tiene que ver con el sentido que uno le da a la vida. En este momento de tanta dificultad para disfrutar, por lo menos si podemos reforzar el sentido que cada uno le da a su vida, eso es fundamental para poder justamente evitar la desesperanza aprendida y reforzar la resiliencia. Muchas gracias, doctor. Estaba pensando en lo que recién dijo mi amigo, profesor y doctor y tantas cosas más, Gustavo Tafet, acerca del sentido de la vida, y me acordé de Viktor Frankl. Viktor Frankl estuvo en 4 campos de concentración y cuando salió, después de un tiempo, creó la escuela llamada logoterapia y siguió ejerciendo la psiquiatría por un tiempo largo y escribió un libro enorme que se llama El hombre en busca de su sentido, fue traducido como El sentido de la vida, etc. Yo creo que estamos en un momento donde todos, más allá de la acción que tenemos para con los demás y para con nosotros mismos en cuanto a la vivencia y a la supervivencia, también estamos en un mecanismo introspectivo, como me decías hoy, Mate, cuando estaba terminando mi acción del mediodía. Estamos en un momento donde también podemos replantearnos qué sentido tiene
nuestra vida y qué lugar en el tablero ocupamos y cuál es la acción a seguir como para seguir empoderándonos. Recién me gustó mucho, me preguntaba una de las oyentas, me preguntó, doctor Zellniker, ¿por qué está tan serio? Estaba pensando, se llama Karina Carloni se llama, es de acá de Argentina. Bueno, le dije que no se preocupe, que no. Estaba solamente pensando fuertemente en que cuando yo les estaba proponiendo pensar en la teoría de los sistemas de von Bertalanffy, la teoría de Hansel del estrés, la teoría de Heisenberg del principio de incertidumbre, la teoría del caos de Prigogine y la teoría de la complejidad de Morin, Edgar Morin, está de alguna manera vertiendo realmente cuán multifactorial, complejo y complicado que es este momento para todos nosotros. Y que a veces se nos exige y nos exigimos tener respuestas, como por ejemplo, ¿cuándo termina esto? O si ya estamos en estrés postraumático, o todavía estamos en ansiedad aguda, o todavía ya pasamos a ansiedad crónica. O sea, ¿en qué estación de todos los trastornos mentales que habrán de aquí en más seguramente estamos? Y quería con esto llevarles un poco de tranquilidad y darles algunos consejos, si se me permite. Uno es que piensen en todas las teorías de las que les acabo de hablar acerca de justamente la complejidad, el caos, el estrés, la incertidumbre, y que ninguno de nosotros tiene respuesta para todo esto y que no tenemos por qué tenerlas. Es decir, que nos permitamos y aceptemos la frustración y la herida narcisista de no poder a veces dar respuesta a cosas que se nos está preguntando y no las conocemos, porque ciertamente no sabemos ni en qué etapa estamos de todo esto que estamos atravesando, ni cuántas veces vamos a salir y volver a entrar a nuestras casas por una determinada decisión sanitaria respecto a un virus que todavía no terminamos de conocer. No sé si lo empezamos a conocer. Entonces tenemos que tener la suficiente humildad y capacidad de aceptar la frustración y a veces no poder dar respuesta a aquello que para nosotros también es una incertidumbre. Y aquí cabe una situación que tiene que ver con la transversalidad que hay en la incertidumbre, en el caos, en la vivencia de lo complejo que hay entre aquellos a los que asistimos y nosotros, porque nosotros estamos atravesados por las mismas dudas, las mismas preguntas y la misma incertidumbre que ellos. Y como decía hoy, así como hoy estamos de un lado, es posible que en cualquier momento podamos estar del otro. Y entonces tener la humildad de poder decir no sé, y que el otro también pueda comprender que tenemos el derecho a decir no sé, y no por eso vamos a hacer menos, vamos a saber menos, o vamos a tener menos capacidad o estar menos empoderados para ayudar a la otra persona. Muchas gracias. Así que bastante exigencia y maltrato tiene la pandemia para con nosotros como profesionales, como para que aparte nosotros nos exijamos a nosotros mismos. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Hay algo que me hace recordar, algo que también les comento a los pacientes, suficiente palos estamos recibiendo del mundo para que nosotros mismos también nos estemos tirando a cada rato dichos palos. Eso. La verdad, todo el mundo se ha quedado con más intriga y más expectativa de sus ponencias, de sus palabras. En general, la mesa de psico-neuroinmuno-endocrinología, que por fin lo puedo decir así tranquila, de la WPA, de la Asociación Psiquiátrica Mundial, ha sido un excelente cierre por el día de hoy. Les agradecemos infinitamente al doctor Tafet,
Selniker, Fede y Cherwonko por su participación y por su entrega en esta ponencia.